Recording is on. Buenas, buenas, buenas. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? Juan, ¿arrancamos? Dale, amigo, metele. Bueno, Juancito, mi rey, ¿cómo estás? Muy bien, amigazo. Con ganas de debatir, la verdad, che. ¿De qué podemos hablar hoy? Hoy vamos a tocar el tema histórico del desarrollo tecnológico en Argentina y un poco sobre cómo la ciencia se le fue transformando con el tiempo y cómo muchas veces termina relacionando con el poder, la política y la economía. Porque cuando vimos Oppenheimer nos dimos cuenta de que no era solamente una película sobre la bomba atómica. Sí, mal. Qué peliculón igual, che. Yo pensé que iba a ser más una peli histórica nomás, así, pero en realidad toca un montón de temas que vimos en la materia. Sobre todo lo que decía Javier Echeverría con el tema de la macrociencia. Claro, claro. Porque Echeverría explicaba que antes existía lo que él llama microciencia, que era una ciencia mucho más chica, más universitaria y académica, o sea, científicos trabajando casi individualmente en laboratorios chicos, para ellos mismos. Sí, se enfocaba en la ciencia clásica, en descubrir cosas y entender el mundo. No tanto en producir tecnología o competir económicamente, básicamente. Exacto, porque después de la Segunda Guerra Mundial cambia todo. Ahí aparece la macrociencia. Sí, que ahí sería como una ciencia gigante organizada por el Estado, donde ellos básicamente ponen la guita y ponen los objetivos estratégicos, no queda de otra. Claro, y Oppenheimer es literalmente el mejor ejemplo de eso, porque el proyecto Manhattan tenía miles de científicos, presupuesto enorme y apoyo total del gobierno de los Estados Unidos. Sí, y eso igual conecta con algunos rasgos que menciona Echeverría, por ejemplo, la gran escala de los proyectos científicos, ya no eran científicos solo en un laboratorio, básicamente. Aparte también aparece el financiamiento estatal, porque sin el Estado esos proyectos gigantes no existirían. Ellos ponen la guita y las normas también. Sí, y lo que sería la institucionalización también, ahí empiezan a aparecer organismos y laboratorios, universidades, centros de investigación. Era toda una estructura científica organizada. Igual eso también pasó en Argentina, aunque obviamente en otra escala. Sí, totalmente. Acá, por ejemplo, se creó la Comisión Nacional de Energía Atómica en, ¿qué era? 1950, durante el peronismo. Y después aparecieron instituciones como el CONICET, el INTI o el INTA. Claro, claro. El Estado empezó a pensar en la ciencia como algo estratégico para el desarrollo del país, cosa que no nos viene mal tampoco. Y la verdad que no. Aunque ahí aparecen varias tensiones, que es algo que también plantea Echeverría. Sí, porque la ciencia no es solamente un progreso o beneficio social, también puede tener usos destructivos. Ojo con eso, ¿no? Y sí, como la bomba atómica de Oppenheimer. Exacto. Ahí se ve clarísimo la tensión entre avance científico y destrucción. Porque lograron un desarrollo tecnológico impresionante, pero terminó explotando en Hiroshima y Nagasaki. Sí, básicamente esta peli te muestra lo que es estar realmente desesperados. Encima que Japón no se rindiera con la primera bomba no ayudaba tampoco. Otra tensión importante es que la autonomía científica frente al control político. Porque básicamente los científicos dependen del financiamiento de lo que es el Estado. Pero al mismo tiempo el Estado puede controlar y dirigir qué es lo que se investiga. Eso pasó muchísimo en Argentina, sobre todo durante las dictaduras. Claro, boludo. Como lo que era el ejemplo de la noche de los bastones largos, que si no me equivoco fue en el 66, cuando la dictadura intervino en universidades y expulsó científicos. Ahí muchos investigadores se fueron del país, lo que se conoce como la famosa fuga de cerebros. Y si te pones a pensar, eso es algo que todavía sigue pasando bastante en la Argentina, porque muchas veces forman científicos muy buenos acá, pero que después se terminan trabajando afuera, por la situación económica más que nada. Es también conocido muchos extranjeros que vienen literalmente a formarse y a estudiar en nuestro país, que luego se vuelven al suyo para trabajar. Claro, claro. Ahí aparece otra tensión. El desarrollo científico existe, pero no logra transformarse en innovación o desarrollo nacional. ¿Sabés que eso conecta más que nada con Mario Albornoz? Sí, porque Albornoz habla bastante de la política científica, o sea, de cómo el Estado organiza y financia la ciencia. Y también menciona lo que es la frontera infinita.
que viene de Vannevar Bush, si es que no me equivoco, no sé pronunciar el nombre, que en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Que básicamente decía que en Estados Unidos el Estado invierte en ciencia básica. Eso va a generar desarrollos tecnológicos y económicos para el mismo. Igual que Albornoz menciona que eso no pasa automáticamente, tal cual. O sea, no es que suceda así. Claro, porque podés tener científicos muy buenos, publicaciones, investigaciones, pero si no existe conexión con la industria o el sistema productivo, el desarrollo no llega. Y la verdad que eso es algo que pasa bastante en la Argentina. Muchas veces hubo investigación científicas importantes, pero poca articulación con empresas y producción, o sea, no te servía. Sí, olvídate. Como que cuesta transformar el conocimiento en innovación concreta. Igual, ojo, hubo intentos fuertes de hacerlo. De ahí entraríamos más con lo que dice Diego Hurtado. Claro, Hurtado habla mucho de cómo la ciencia argentina dependió siempre del proyecto político y económico del país. Y uno de los momentos donde más se impulsó fue durante el peronismo, la verdad. Se lo conocía como el estado de bienestar, ahora que recuerdo. Claro, que en Argentina se expresó mediante los planes quinquenales. Claro, claro. Los planes quinquenales eran planes económicos organizados por el Estado, si no me equivoco, para desarrollar la industria, la economía y también la ciencia y la tecnología. Sí, en sí, la idea era que el país no dependiera tanto del exterior. Y sí, por eso se impulsó mucho la industrialización sustitutiva. Exacto, que básicamente consistía en fabricar acá lo que antes se importaba. Claro, una industria nacional fuerte, con tecnología propia, energía, producción local, esas cosas. Y ahí el Estado tenía un rol central igual. Sí, muy distinto a la idea de dejar todo liberado al mercado igual. Igual Hurtado también muestra cómo en Argentina muchas veces esos proyectos quedan interrumpidos. Y más que nada por crisis económicas, cambios de gobiernos o dictaduras que hubo en esos momentos. Y eso genera que muchas tensiones nunca se terminen de resolver. Y como la dependencia tecnológica, porque aunque Argentina desarrolló cosas importantes, muchas veces seguimos dependiendo de la tecnología extranjera. Es como si nunca saliéramos de ese círculo, la verdad. O la falta de continuidad en políticas científicas. Cambia un gobierno y de ahí te cambian todas las prioridades. Mal, mal. Encima que usualmente cambiamos de gobiernos políticos totalmente diferentes, eso hace que sea más difícil sostener los proyectos a largo plazo. O sea, en más de 4 años deberían durar. No más de eso, quiero decir. Es lo que tarda un gobierno en sí si te pones a pensar. Claro, ahí también conecta con lo que decía Dominique Pestre. Ah, Pestre. Que él hablaba de lo que eran los regímenes del saber. Claro, que serían las formas en que cada sociedad organiza el conocimiento según sus intereses políticos, económicos, sociales. O sea, que la ciencia nunca es totalmente neutral. Exacto. Pestre critica esas ideas de que existe una ciencia pura separada del poder. Y porque en realidad siempre hay intereses de atrás. O sea, ya sean económicos, militares y lo más común, políticos. Y Oppenheimer muestra eso perfectamente. Y sí, porque el desarrollo científico estaba totalmente ligado a la guerra y al poder del Estado. Igual hoy sigue pasando. Obvio, obvio, con la inteligencia artificial, tecnología militar, datos, redes sociales. O sea, fíjate en Ucrania y Gaza. Ahí es lo que realmente termina ganando más bajas son los drones, misiles inteligentes, incluso lanchas bombas, te puedo decir. Y la ciencia y la tecnología siguen siendo herramientas de poder. Yo creo que eso es algo importante que deja toda materia, sí. Entender que la ciencia no funciona aislada, siempre depende del contexto político, económico y social. Y esto también genera consecuencias reales sobre la sociedad, para el bien y para el mal. Totalmente. Bueno, amigo, creo que llegamos a la conclusión más importante, que la ciencia puede ayudar muchísimo al desarrollo de un país, pero también genera tensiones, conflictos y disputas de poder. Claro. Y que en Argentina muchas veces hubo capacidad científica, pero bueno,
costó sostener proyectos a largo plazo. Sí, bueno, gente, eso fue todo por hoy. Gracias por escuchar nuestro podcast. Y Sí. nos vemos en la próxima. Dale, amigazo. Un saludo a todos y chau, chau. Chao.